Esta película comienza en la casa de Sandra Boyter, una escritora famosa. Ella se encuentra con una joven estudiante que le está haciendo una entrevista acerca de su libro, donde escribía sobre el accidente de su hijo y algunas experiencias de su vida, ya que mezcla verdad con ficción. Por otra parte, vemos a un niño llamado Daniel, que se encuentra bañando a su perro, y de repente se empieza a escuchar de fondo una música fuerte, ya que Samuel Malevsky, el esposo de Sandra, cuando trabaja normalmente lo hace con música. Sandra comienza a hacerle algunas preguntas a la estudiante y le comenta que se la pasa siempre trabajando en casa y no tiene contacto con muchas personas, pero se empieza a escuchar más fuerte la música y se dificulta la entrevista, y decide pausarla para otro día. La chica sale de la casa y se marcha en su auto. Luego vemos a Daniel salir con su perro a dar un paseo y jugar. Al regresar a casa se encuentra a su padre tirado en las afueras del chalet y desesperadamente llama a su madre, que sale deprisa y al ver a su marido inconsciente llama a la policía pidiendo ayuda. Pasados unos minutos la policía llega al lugar y el cuerpo de Samuel es llevado a la morgue, donde revisan su cuerpo y sacan las supuestas causas de muerte e indican que el cuerpo cayó de 1 o 2 metros de altura y hubo una colisión con un objeto en el entorno, que produjo un golpe violento en la cabeza. Sin embargo, el impacto parece que ocurrió antes de que golpeara el suelo. En conclusión, no se puede determinar si la lesión fue consecuencia, colisión o un golpe, y no descartan la participación de terceros. Y manifiesta que la causa de muerte fue un traumatismo craneal, pero se necesitará un análisis toxicológico para establecer la verdad. Luego, Sandra contrata a un amigo abogado llamado Vincent Ramsey para que le ayude a probar su inocencia en el caso de su esposo, y le realiza unas preguntas de rutina para conocer los hechos y preguntándole las veces que la han interrogado. Ella menciona que 2, una por la policía y otra por el juez de instrucción. Y le cuenta a Vincent que ese día ella estaba en una entrevista con un estudiante y Samuel colocó una música fuerte interrumpiendo la conversación. La joven se fue y luego subió a su dormitorio y vio a Daniel salir con su perro y su esposo, bajó a su habitación y conversaron sobre lo que harían en el día. Y después él regresó a realizar su trabajo en el ático y ella trabajaba en una traducción. Se puso unos tapones para dormir y al pasar una hora escuchó los gritos de Daniel. La música aún se escuchaba y salió afuera y enseguida llamó por ayuda y le da un recorrido al abogado por la casa para observar el lugar y el balcón de donde cayó su esposo. Ella menciona que su esposo siempre trabajaba con precaución. Daniel se encuentra en su habitación llorando y su madre le llama para que se levante y le dice que es un momento fuerte para ambos, pero debe salir ya que su perro lo necesita. Por otra parte, Vincent le comenta que el examen de la autopsia no es concluyente sobre la causa de la muerte de su esposa, porque no tenían elementos concretos para hallar la causa real. El abogado le menciona que podemos defender explicando más o menos cómo ocurrió la caída, ya que fue desde la ventana del ático, con él rebotando en el techo del cobertizo y su cabeza pudo haber golpeado el borde en algún lugar, y luego aterrizó en el suelo, y parece que encontró fuerzas para arrastrarse 1 o 2 metros antes de desplomarse en esa posición final. Eso explicaría la sangre en la nieve. Y un último problema es el moretón que tiene Sandra en el brazo, porque puede parecer el resultado de una pelea. Y una caída accidental será difícil defenderla, dada la altura. Y eres la principal sospechosa porque eres la única persona que se encontraba aquí y además eres su esposa. Luego vemos al abogado Vincent respondiendo unas preguntas a los periodistas, diciendo que aún el interrogatorio no ha terminado y puede que continúe durante un tiempo. Y Sandra mantiene su inocencia y no habrá confesión de culpabilidad. El fiscal da las declaraciones de Sandra, indicando que fue acusada a las 8:30 de la mañana y que la investigación reveló elementos que justifican esa decisión, como los análisis de las salpicaduras de sangre halladas en el domicilio de la pareja, porque indican un posible golpe en la cabeza, cuando se encontraba en el balcón de la segunda planta. Y salió a la luz un archivo en una memoria USB que pertenecía a Samuel, es decir, una grabación de audio realizada un día antes de su muerte. Al estar en el tribunal, comenta que la libertad bajo fianza no es una opción, y piden que la detengan hasta el día del juicio. En su defensa, comenta que ella es responsable de su hijo y no se dará la fuga. Entonces le dan libertad bajo supervisión judicial. Sandra, al llegar a casa, se da cuenta que a Daniel le asignaron a la señora Mars Berger, enviada por el Ministerio de Justicia, para proteger su testimonio
y que nadie intente influenciarlo a hacer o decir cosas en el juicio. Más tarde salen a caminar un rato por el lugar, ya que en el domicilio se encontraban realizando unas pruebas con un muñeco, simulando que era Samuel cayendo del balcón, ya que eso ayudará a la investigación del caso. Luego, más tarde, vemos a Sandra ensayando su testimonio frente a la cámara, hablando de cómo conoció a su esposo y cómo se enamoró de él. Ella comenta que Samuel era profesor de la Universidad de Londres y decidieron mudarse. Sin embargo, a él le gustaba escribir y cuenta el accidente que tuvo Daniel cuando tenía 4 años, ya que su esposa tenía que recogerlo en la escuela. Pero por estar escribiendo, llamó a la niñera y llegó tarde, y una motocicleta lo atropelló mientras cruzaba la calle, y le dañó su nervio óptico de manera permanente. Por eso, Samuel se culpaba al respecto, y tuvieron un año en el hospital con Daniel, y empezaron a tener problemas financieros. Un año más tarde se encuentran en el juzgado para brindar declaraciones del caso, y vemos al estudiante que se encuentra declarando, y en la sala escuchan la grabación del día de la entrevista que fue antes de la muerte de Samuel. El abogado del tribunal le hace algunas preguntas. Ella comenta que la entrevista fue por su trabajo y no sintió que hubo seducción, solamente que Sandra no tenía mucho contacto con personas y estaba disfrutando de la entrevista. Y cree que Samuel, con la música, estaba imponiéndose en presencia sin mostrarse. Y al preguntarle a Sandra si las intenciones de su esposo eran por celos, ella comenta que su esposo escuchaba esa canción a menudo, porque lo relajaba, y ella decidió detener la entrevista, porque el ruido interrumpía la conversación, y luego se fue a su habitación para trabajar y dormir, colocándose unos tampones. Luego interrogan a Daniel, donde menciona que en ese momento había confundido la cinta y no estaba debajo de la ventana, sino adentro de la casa, y había regresado porque había olvidado su teléfono o sus guantes, donde exponen que el shock del momento confundió los recuerdos de Daniel. Al instante se encuentra el experto en salpicaduras, explicando que las que estaban en la leñera fueron provocadas desde arriba, ya que es la forma típica, y tal vez cree que Samuel fue golpeado en la cabeza desde el balcón del segundo piso, y tenía la cabeza inclinada desde el balcón para que coincida con las salpicaduras. Probablemente tuvo un golpe violento con un objeto de metal o de madera, o lo empujaron. En ese momento vemos a Daniel un poco confundido, y empieza a dudar de su madre al escuchar esas explicaciones. Seguidamente revela otra experta las posibles salpicaduras, comentando que se produjo por un golpe, o probablemente el cráneo golpeó al saliente del techo y se produjo una falta lesión. Comenta que realizaron pruebas con un maniquí, y un golpe así produce un giro. La única probable es que Samuel se cayó por la ventana del ático. Más tarde, la juez habla con Daniel, para decirle que mañana se hablará más del caso, y no puede ser censurado lo que se diga, ya que trata de determinar los hechos que ocurrieron. Él quiere asistir al juicio porque si igual le prohíbe venir, estará obsesionado y se enterará por televisión, internet o radio. Regresando a la sala del juicio, vemos a Sandra comentando que su marido 6 meses antes intentó suicidarse con unas pastillas de aspirina, pero no había hablado de eso para proteger a su hijo. Después interrogan al psiquiatra de Samuel para saber si él tenía algún indicio de terminar con su existencia. Él menciona que no, y que solamente tomaba medicamentos para ayudarlo con el accidente de su hijo, porque sentía culpa y su esposa también lo culpaba por el accidente. Después de cerrar el juicio por ese día, Sandra y Vincent se encuentran conversando fuera de casa, y ella le menciona que no mató a su esposo. El abogado le dice que lo sabe. A la mañana siguiente vuelven al juicio, y a Daniel finalmente le permiten estar presente en la sala, y empiezan a escuchar una grabación de una conversación entre Sandra y su esposo, donde estaban discutiendo sobre el tiempo, ya que Samuel quería reservar tiempo para él, porque quería retomar y empezar a escribir nuevamente. Pero sus obligaciones y quehaceres le quitan todo su tiempo. Empiezan a discutir sobre sus diferencias en cuanto a responsabilidades y libertad para pensar y escribir, y también se menciona la infidelidad de su esposa, y que su libro fue saqueado por ella. Y luego la discusión se vuelve violenta, donde Sandra golpea a Samuel producto de la ira, y eso ocurrió un día antes de la muerte de Samuel. El testigo menciona que esa grabación la encontró en un USB, ya que Samuel tenía 6 meses escribiendo y grabando sobre los momentos de su vida, y su esposa cree que quería reunir datos para volver a escribir. El abogado fiscal lee una cita del libro de Sandra, ya que en el año 2017 citó que sus libros están ligados con su vida. Entonces lee textualmente una cita donde hacía referencia a la muerte de su esposo.
Al levantarse la sesión, regresan a casa y el lunes iniciará nuevamente. Y la juez solicita que Daniel será un testigo y que nadie debe hablar con él hasta ese día. Al regresar a casa, Daniel le pide a Mars que quiere que su madre se vaya, ya que desea estar solo antes de testificar. Entonces su madre entiende y recoge sus cosas y se marcha de casa. Después en casa, Daniel mezcla una pastilla de aspirina con la comida de su perro, y a la mañana siguiente el perro estaba inconsciente. En ese momento angustiado, llama a Mars para ayudar a su perro y hacerlo vomitar. En eso, el niño le cuenta que no sabía que su padre había intentado terminar con su existencia y que estaba viendo a un psiquiatra, pero recordó que hace unos meses su perro olía a vómitos y estaba inconsciente, y según su experimento confirmó que se había comido el vómito de su padre. Pasado el fin de semana regresan al juicio, y Daniel da su testimonio del caso de su padre. Habla sobre la sobredosis de su padre hace unos meses atrás y que le hizo un experimento a su perro, y recordó exactamente lo de ese día, y menciona que no se imagina por qué lo haría su madre, pero si piensa en que su padre lo hizo, sí lo puede entender. Pero antes de terminar su testimonio, recordó algo que quería decir, y es que su perro estuvo unos días enfermo, y su padre y él lo llevaron al veterinario, y ese día su padre estaba callado y no puso música como normalmente lo hacía, y le empezó a hablar de su perro diciéndole que Snow en algún momento puede morir y debe estar preparado y consciente de eso. Él es un gran perro y siempre está pendiente de sus necesidades, y un día puede cansarse de cuidar siempre a los demás, y a lo mejor algún día ocurra, y no podrá evitarlo, solo pasará. Por eso debe prepararse porque será duro. Y Daniel comenta que ahora comprendió que estaba hablando de él. Al cerrar la sesión, vemos en las afueras a los periodistas y le preguntan a Sandra que finalmente fue absuelta. Su hijo Daniel escucha la noticia, dándose cuenta que su madre fue dada en libertad, y se alegra al saber que finalmente es inocente. Luego Sandra, Vicen y sus colegas se van a celebrar el éxito del juicio. Ella comenta que pensó que se había aliviado, pero solo terminó el juicio, y lo demás sigue igual, y agarra a Vicen con intención de besarlo, pero se arrepiente. Más tarde, regresa a casa y sube a su hijo a la habitación, ya que se durmió esperándola. Y Daniel despierta comentándole a su madre que tenía miedo de que volviera a casa, y finalmente la abraza. Sandra se acuesta a descansar y el perro la acompaña. Gracias por llegar al final del video. Suscríbete si aún no lo has hecho, para continuar disfrutando de próximos episodios. Hasta la próxima.